como ustedes saben, estamos en la Semana del Corazón, una semana que tenemos una vez por año, hace muchísimos años. ¿Y qué busca? Busca que nos cuidemos, busca concientizar a la población sobre las medidas de prevención, busca... ¿Qué busca? Bueno, y para saber qué busca esta Semana del Corazón, recibimos a nuestro invitado de la jornada, el doctor Diego Freire, director del Centro Cardiovascular Universitario del Hospital de Clínicas. ¿Cómo le va? Bienvenido a 8 AM. Buen día. La importancia de la prevención y por suerte tenemos esta semana en el año, ¿no?, que nos permite reflexionar y hablar sobre esta situación. Sí, bueno, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en representación del Hospital de Clínicas. Coincide este año de la Semana del Corazón, que como tú bien dijiste es una semana donde queremos concientizar a la población sobre la importancia de este problema. Coincide además con la Semana Académica del Hospital de Clínicas, una semana que se hace todos los años, pero además coincide con el 70 aniversario del Hospital de Clínicas y nos pareció útil desde allí también colaborar en este sentido en la promoción de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Hablemos de cifras. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte de los uruguayos y además determina enfermedades muy importantes que generan morbilidad, generan problemas serios para los pacientes además de la muerte. Ya estamos hablando del accidente cerebrovascular, el infarto agudo de miocardio y enfermedades circulatorias a todos los niveles. Conocemos ya hace mucho tiempo que hay factores de riesgo que promueven estas enfermedades. Y estos factores de riesgo pueden ser tratados, modificados para disminuir o prevenir estas enfermedades, lo que se llama prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. Y estos factores de riesgo son conocidos, pero está bueno repasar y a su vez también que la población, que cada uno conozca cuáles son sus riesgos y qué podemos hacer para modificarlos. Específicamente hablamos de la hipertensión arterial, el tabaquismo, el sedentarismo, es decir, la falta de ejercicio, la obesidad, la diabetes y esos son los factores más conocidos, diríamos. Hay otros factores, pero son ya un poco más complejos. Uno tiene la sensación, ¿no?, la convicción, que obviamente que cuando hablamos de patologías cardiovasculares, cerebrovasculares y de prevención, es un tema de larga data, ¿no? Porque es como que todos los años, sí, por más que tomamos esta semana como una semana de reflexión, es una constante y no logramos modificar las cosas. Es como que todos los años insistimos en lo mismo y siempre vamos a tener ahí en el título principal causa de muerte en Uruguay. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa al uruguayo? ¿Es tan difícil modificar los hábitos? ¿Qué es lo que está pendiente de hacer? Ahí estamos hablando de algo, de la cultura, del estilo de vida del uruguayo y es lo más difícil de cambiar. La manera de cómo reacciona históricamente en una población, cómo reacciona frente a determinados problemas. Y bueno, es un hecho difícil, pero vale la pena insistir y trabajar en el tema. Algunos hechos hemos cambiado y eso depende de un montón de aspectos, varios aspectos, ya sea desde la actividad médica en este tipo de actividades, en la consulta individual del médico con el paciente y en medidas de política sanitaria que colaboren. Eso es lo que iba a preguntar, por ejemplo, lo que fue el efecto positivo del tema del tabaquismo, de prohibir fumar en lugares cerrados, el tema de la sal, de no poner sal en las mesas en los restaurantes. ¿Qué más se podría hacer desde el sector político como para ayudar a esta situación? Bueno, nosotros creemos que mucho más y de a poco se van instalando medidas. Ahora, hace unos meses, el Ministerio de Salud Pública está trabajando, nosotros colaborando con ellos, sobre la concientización y el tratamiento y el acceso a la medicación, facilitar la accesibilidad al diagnóstico y al tratamiento de la hipertensión arterial. Hay una serie de medidas que se están implementando ahora en estos próximos meses para que toda la población pueda acceder al diagnóstico, puestos de toma de presión en las mutualistas para que a nivel de la sala de espera. No se da hoy en día. Se da, pero es el paciente que va a buscar la consulta. Si el paciente no va, sabemos que tenemos que ir al paciente, a llegarle al paciente, ir nosotros, el sistema sanitario, al paciente para que tomarle la presión a todo el mundo. Entonces se van a instalar puestos de toma de la presión arterial
en distintos lugares, o sea, en lugares de Que sean gran visible acceso, para todo el mundo. visibles, en salas de espera, en lugares donde hay mucho movimiento de gente, por ejemplo. Esas son algunas medidas. Y después se va a facilitar el acceso a la medicación, que es otra medida también. Esto es un programa que está promovido por la Organización Panamericana de la Salud, y también se va a estandarizar los tratamientos, porque también ahí tenemos algunas dificultades. ¿Y mejorar el acceso, cuál sería la forma? Bueno, no sé, porque el hipertenso, que sabe que es hipertenso, digo, sí, pero en la asistencia pública se le da, a nivel privado se le da, sí, ¿qué es facilitar primero, el ahí la acceso? mitad de los hipertensos no saben que son hipertensos. Ahí está, primero hay que hacer un diagnóstico. exacto. Entonces eso es la primera medida. En segundo lugar, tenemos que tener conciencia que por encima de los 50 años, 40-50% de los uruguayos somos hipertensos. Yo me incluyo porque también lo soy. Es altísimo. Es altísima la prevalencia, es una enfermedad que adecuadamente tratada se pueden corregir el riesgo, francamente. A su vez, de los pacientes que son hipertensos, cerca de un 30% están infratratados, o sea que tenemos un problema que que el tratamiento es insuficiente o no están adecuadamente controlados. Entonces tenemos que trabajar mucho a esos niveles. La accesibilidad, aunque parezca sencillo, los medicamentos tienen su costo, su copago por los tickets, y además hay una diversidad de medicamentos, y bueno, se está tratando de simplificar los tratamientos. Bien. Y más vale tener medidas más homogéneas desde la comunidad médica. Doctor, usted hacía referencia a los factores de riesgo, pero hay un factor que mucha gente no conoce, que hay un componente hereditario. Sí, hay factores que los cuales podemos modificar y factores que no podemos modificar, por lo menos por ahora. No alcanza a hacer dieta. La edad es un factor de riesgo y no lo podemos modificar. El sexo también, el ser hombre también es un factor de riesgo. Eso tampoco lo podemos modificar. Hay factores genéticos que no podemos modificar, la raza también. Los factores genéticos no podemos modificar, pero podemos conocerlos, y eso es un hecho que siempre en la consulta se interroga al paciente si tiene familiares con enfermedades cardiovasculares menor de 50 años. Eso habla ya de que puede ser un factor de que haya una dislipemia o un trastorno de los lípidos de carácter genético que requiere un tratamiento mucho más agresivo. Ahora, obviamente que cuando hablamos de tratamientos, y me parece interesante lo del diagnóstico precoz y la accesibilidad a la farmacología, a los medicamentos, hay otras cosas que hay que manejar, ¿no? En lo que tiene que ver justamente con la prevención o hasta el propio manejo de la enfermedad. Siempre decimos que la medicación es una pata de la mesa. Si no tenemos las otras patas, solo con medicación no vamos a estar manejando bien la situación. Exactamente. Y en ese sentido, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede mejorar? Bueno, ahí tenemos trabajar más en el primer nivel de atención, más educación. Sí, la educación es fundamental, porque eso implica que el paciente conozca justamente en esta semana, insistimos en este tipo de medidas educativas. La educación es fundamental porque eso hace que el paciente vaya a la consulta o sepa cuál es su problema, o intente saber si tiene factores de riesgo y cuál es su riesgo de tener una enfermedad en los próximos años, y que pueda modificar esos factores, algunos modificables. Además, la educación ya se está haciendo, pero pensamos que hay que insistir más, tiene que ser desde las edades tempranas, ya sea en la edad escolar, en la edad liceal. Tiene que haber intervenciones que permitan a los ya desde chicos que incorporen este tema y puedan ya en las edades siguientes. Es difícil en el mundo de consumo, ¿no? Sí, pero en el caso de los niños y también en los adolescentes, los controles que necesitan los que hacen deportes de alto rendimiento. Bueno, esa es otra etapa, otro tema de la prevención en los eventos cardíacos para pacientes que hacen deporte. Bueno, este es otro tema grande que podemos hablar en otro momento, pero centrándonos en la prevención, lentamente vamos incorporando, mejorando. Yo creo que igual nos falta muchísimo y hay que insistir en la educación. ¿Pero alcanza con un electro tomarse la presión? No alcanza. ¿Qué tipo de exámenes no tiene que hacer la gente? O pedirlo, ¿no? Porque muchas veces pasa desapercibido, hace examen de sangre, de orina y el resto no. Justamente en esta semana en el Hospital de Clínicas hicimos estos 3 días, lunes, martes y miércoles, una jornada de promoción. Es una jornada de promoción, el título es Conozca su factor de riesgo. Fue una jornada a la cual concurrió mucha gente, pero que en realidad es para que el paciente se concientice, ¿no? Es decir, que podamos hacer un tratamiento de intervención en una breve consulta. Y básicamente es conocer, que el paciente conozca si es hipertenso,
si es obeso o si tiene sobrepeso. Eso se mide la talla y el peso y se calcula el índice de masa corporal. Y son medidas muy sencillas. Se toma la presión, si tiene una hiperglicemia, es decir, si es diabético o no, y eso se le tomaba el día de ayer, los últimos tres días, la glicemia, y se le mide el colesterol total. Además se le hace un cuestionario nutricional y de la actividad que hace el paciente, es decir, si es sedentario o no. Ese es otro aspecto que ahora creo que vale la pena resaltar. Y a su vez, en el cuestionario se le interroga los hábitos nutricionales y después con toda esa información se le hace un pequeño consejo de acuerdo a lo que se hallazgos, y el paciente conoce un poco si tiene que consultar rápidamente o tiene que empezar a modificar esos factores de alguna manera. Entonces, esas actividades de promoción son muy útiles porque ponen el tema, y creo que esta charla también pone el tema en la población y preocupa a la población. No quiere decir que pensando descanse, en lo que decía de aumentar justamente los puestos a nivel de ciudad para mejorar accesibilidad, Sí. control de presión. ¿Puede incluirse algún elemento más de estos que mencionó? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con un formulario, un interrogatorio. Obviamente lleva más tiempo. A todo Sí. el mundo que vaya en lugares móviles no se le va a estar haciendo a medida de colesterol y todo, pero sumar algo más que una toma de presión, por ejemplo. Sí. ¿Está pensado eso? Por lo menos este año el Ministerio de Salud Pública, a través de la OPS, nos pidió colaboración a la universidad, a través de los servicios universitarios, ha focalizado el tema en la hipertensión arterial. Creemos y creo que es acertado, que hay que ir paso a paso, porque cada medida tiene un impacto económico y de funcionamiento del sistema. Parece un asesino silencioso, ¿no? La hipertensión es un asesino silencioso. La hipertensión y de otros aspectos. Estos factores de riesgo a veces no dan muchos síntomas, y cuando aparece el síntoma es el evento mayor, que puede ser una muerte súbita, puede ser un accidente cerebrovascular o un infarto, que ya ahí llegamos un poco tarde. Tenemos un montón de cosas acá para hacer, pero ya el partido lo tenemos medio perdido, o por lo menos ya fallamos en lograr la prevención. Doctor, para ir cerrando esta nota y para que la gente se dé cuenta de qué estamos hablando, ¿cuántas personas por día fallecen en Uruguay? Estamos hablando de la principal causa de muerte vinculados a problemas cardiovasculares. ¿De qué cifra estamos hablando? Bueno, aproximadamente. Sí, es la principal causa de muerte. Se estima que de 3 y 5 personas mueren por causas cardiovasculares, algunas mueren súbitamente y otras vinculadas a estas enfermedades graves que yo le acabo de decir. Pero es el 40% de las muertes en Uruguay son de estas causas. A veces, obviamente, que vinculados a accidentes cerebrovasculares, demencia de causa vascular, infarto, insuficiencia cardíaca, vinculadas a problemas vasculares también. Doctor, muy amable por estos minutos en 8 AM y a controlarse, ¿no? Absolutamente. Que es fundamental. Muy Muy amable, muchas Bueno, gracias.